No es nada personal, Diego. Es que simplemente no sirves. Estás acabado, y en esta industria, nadie, y créeme, nadie, volverá a contratarte. La voz de Carlos Vidal restalló en la sala de juntas, no como un grito, sino como el chasquido de un látigo. El aire acondicionado zumbaba bajo, un sonido que no lograba ocultar la tensión palpable. 12 pares de ojos estaban fijos en cualquier punto de la habitación que no fuera el rostro de Diego Ríos. Era lunes por la mañana. Carlos, con la misma frialdad con la que había firmado el despido 4 días antes, deslizó el documento sobre la mesa y esperó deliberadamente a tener una audiencia. La luz de la mañana entraba por los ventanales, reflejándose en el barniz de la mesa y creando un brillo casi quirúrgico. No hubo preámbulos, ni justificaciones, solo la humillación pública, orquestada y ejecutada a la perfección. Diego Ríos miró el papel, luego a Vidal. No era sorpresa. Era la confirmación de un veneno que llevaba días sintiendo en las venas. No discutió, no alzó la voz. Se levantó, un movimiento lento y deliberado, abotonó su chaqueta y salió. Lo que Vidal no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, era que Diego ya había visto algo que nadie más quería, y estaba a punto de comprarlo. ¿Qué compró Diego? Exactamente aquello que Vidal, en un informe interno, había calificado de basura estratégica. Carlos Vidal había llegado a las 8:03, flanqueado por 2 miembros del equipo ejecutivo. No se dignó a mirar el informe sobre la mesa, ni se preocupó por los datos que Diego había preparado durante noches de insomnio. Miró a Diego como quien mira un problema que ya ha decidido tirar a la basura. Se sentó, ajustó sus gemelos de oro y carraspeó una vez antes de hablar. No le dio a Diego la oportunidad de presentar, ni abrió debate alguno. Colocó una única hoja de papel sobre la mesa y la empujó por la superficie pulida hasta que se detuvo frente a las manos de Diego. Era una notificación de despido, con efecto inmediato, firmada y fechada el jueves anterior. Diego leyó las palabras despacio. No porque fueran difíciles de entender, sino porque una parte de él necesitaba esos segundos extra para aceptar la verdad. Que todo se había decidido hacía 4 días, antes de esa mañana, antes del informe, antes incluso de los 8 minutos que había pasado de pie en un pasillo, preparándose mentalmente para lo que iba a decir. La sala quedó en un silencio denso. Isabel Romero estaba sentada al otro extremo de la mesa, con una carpeta de proyecciones financieras delante. No habló, no se movió, pero su mano derecha se cerró lentamente sobre el borde de esa carpeta, presionándola contra la mesa hasta que sus nudillos se pusieron pálidos. Vidal se reclinó en su asiento, una sonrisa casi imperceptible jugando en sus labios. Su voz era tranquila, precisa, con el volumen justo para ser oída por cada persona en esa sala. Estás acabado, Diego. Y seré honesto contigo. En esta industria, nadie te va a contratar después de esto. Ni ahora, ni en 5 años. Lo dijo como un hombre que dicta un veredicto, no una advertencia. Definitivo, inapelable. Diego miró la notificación de despido una vez más. Luego miró a Carlos Vidal. No alzó la voz, no discutió. Dobló el papel, lo colocó dentro de la cubierta del informe de 41 páginas que se había quedado escribiendo hasta las 2 de la madrugada y se levantó de la mesa. Cogió su chaqueta del respaldo de la silla, abotonó el botón del medio y salió de la sala de juntas sin mirar atrás, sintiendo el frío metálico del pomo de la puerta como un punto final. Hacer las cajas le llevó menos de 30 minutos. 2 años de trabajo cabían en una caja de mudanza estándar. Una grapadora, una fotografía enmarcada de Lucas en la playa, un pequeño cactus que alguien le había regalado como broma sobre la resiliencia y una memoria USB con copias de seguridad. El personal de seguridad lo escoltó hasta el ascensor con la cortesía practicada de gente que ya estaba acostumbrada a esto. Las puertas del vestíbulo se abrieron a un cielo gris de martes, y Diego Ríos salió de Logística Valero con una caja de cartón bajo un brazo y el móvil vibrando en el bolsillo. Contestó sin mirar la pantalla. Papá, dijo la vocecita al otro lado. ¿Qué cenamos esta noche? Quiero macarrones con tomate. Diego se detuvo en la acera, ajustándose la caja. El ruido de la ciudad pareció desvanecerse por un instante. Claro, hijo, dijo, su voz sorprendentemente firme. Podemos cenar macarrones. Las 3 semanas siguientes fueron una lenta hemorragia de posibilidades. Cada no en su bandeja de entrada era un pequeño martillazo en el ataúd de su carrera. El silencio del apartamento por la noche era un grito, lleno de facturas por pagar y la cara de su hijo durmiendo en la habitación de al lado.
Diego envió su currículum a 6 empresas en los primeros 10 días. Las 6 respondieron con el mismo tipo de mensaje. El puesto ya había sido cubierto, o no era el momento adecuado, o guardarían su información en sus archivos. 2 de esos correos llegaron en menos de 48 horas, lo que significaba que ni siquiera se habían molestado en leer su currículum, significaba que alguien ya había hecho una llamada. Lo entendió. Vidal no había hecho una predicción esa mañana de lunes. Había anunciado un plan ya en marcha. La cuenta de ahorros tenía suficiente para cubrir 4 meses de alquiler y comida, quizás 5 si era cuidadoso. Lucas empezaba primero de primaria en septiembre. Los papeles de la matrícula estaban en la encimera de la cocina, junto a la autorización para una excursión del colegio a una granja. La excursión costaba 12 euros. Diego la firmó sin dudar, y luego se sentó a la mesa de la cocina durante un largo rato después de que Lucas se fuera a la cama. Abrió su portátil no para buscar trabajo, sino porque el silencio hacía que el apartamento pareciera demasiado grande. Tenía una pestaña abierta en el navegador. No estaba seguro de cuándo la había abierto. Mostraba un agregador de listados de activos industriales en dificultades. Había mirado páginas como esta durante su tiempo en Valero, estudiando los huecos del mercado como otros estudian crucigramas. Se desplazó sin prisa. Estaba a punto de cerrar la pestaña cuando un anuncio cerca del final de la 4ª página lo detuvo. Polígono industrial de Arroyo Seco, 1.7 hectáreas, con infraestructura ferroviaria antigua, sistemas eléctricos parciales, capacidad de carga pesada, ubicado a 50 kilómetros del centro de la ciudad, listado durante 3 años, precio rebajado 4 veces. Las notas del anuncio eran breves. Ubicación inadecuada, demasiado distante de los centros de distribución actuales, infraestructura necesitada de una rehabilitación significativa. Diego abrió una ventana separada y accedió a la base de datos de planificación de infraestructuras del gobierno. Encontró el mapa de proyección actualizado para el corredor logístico del este. Colocó los 2 mapas uno al lado del otro en su pantalla. Arroyo Seco se encontraba en la intersección exacta de 2 líneas que los analistas de Valero habían descartado. En 4, quizás 5 años, esa ubicación no estaría a 50 kilómetros de un centro de distribución. Sería el centro de un centro de distribución. Diego se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Cerró el portátil. Miró al techo en la oscuridad. Pensó en el informe de 41 páginas, en la autorización para la excursión, en la palabra acabado dicha en una sala llena de gente. Luego pensó en lo que significaba que una instalación logística de 1.7 hectáreas hubiera estado disponible durante 3 años y nadie la hubiera comprado. Volvió a abrir el portátil. Benjamín Ruiz, un inversor inmobiliario industrial de 62 años con 32 de experiencia, había decidido jubilarse de las agobiantes oficinas. Diego lo había conocido una vez y había guardado su contacto con la nota gente que vale la pena conocer. Ahora lo usó. Se encontraron en una cafetería un miércoles por la mañana. Benjamín era el tipo de hombre que pedía café solo y solo hablaba cuando tenía algo que valía la pena decir. Diego extendió el análisis de Arroyo Seco sobre la mesa. No pidió dinero. Pidió una evaluación honesta. Benjamín leyó en silencio, sus ojos moviéndose entre los mapas y las cifras. Finalmente, levantó la vista. ¿Por qué te despidieron, Diego? Y quiero la verdad, no la versión del comunicado de prensa. Diego respiró hondo y le contó la historia, sin adornos, sin victimismo. Benjamín escuchó, asintiendo lentamente. Luego, miró los papeles de nuevo. Sabes que solo la rehabilitación se va a comer la mayor parte de lo que tienes. Lo sé. Y pasarán al menos 3 o 5 años antes de que se convierta en lo que tú crees. Esos son de 3 a 5 años de gastos de mantenimiento y ninguna garantía. Eso también lo sé. Benjamín dejó la taza. Soltó una pequeña risa. El precio que piden por esa propiedad, dijo lentamente, es un regalo o una trampa, dependiendo de si sabes la diferencia entre una mala ubicación y una ubicación que aún no está lista. Creo que sé la diferencia. Te creo, dijo Benjamín, y en esas 2 palabras, Diego sintió que una puerta se abría. Entraré como socio minoritario, lo suficiente para cubrir la rehabilitación eléctrica y 6 meses de reserva. Tú lo diriges todo. Pero Diego, si te equivocas, nos hundimos los 2. Si me equivoco, dijo Diego, lo asumiré. La firma se llevó a cabo un viernes por la tarde en una pequeña notaría. Lucas estaba sentado en una silla junto a la puerta, dibujando un camión con ruedas enormes.
En el aparcamiento, Lucas levantó la vista. ¿Has comprado el almacén grande, papá? He comprado algo en lo que la gente se rindió, dijo Diego. Vamos a ver si tenían razón. Lucas lo consideró muy seriamente. ¿Y si tenían razón? Entonces me habré equivocado, dijo Diego, pero no creo que lo haya hecho. Los 18 meses siguientes fueron una sucesión de días largos y noches cortas. Diego contrató a un equipo de 7 personas, hombres rudos que al principio lo miraban con escepticismo. Pero les pagó puntualmente, siempre, incluso en los meses en los que eso significaba cenar solo un bocadillo en la fría oficina de Arroyo Seco. El equipo se dio cuenta. Se quedaron y trabajaron más duro de lo necesario. Hubo contratiempos. Una tormenta inundó una sección del techo recién reparado. Un proveedor intentó estafarlos con material de segunda. Cada problema era una prueba, y Diego la superaba con una calma tenaz. En el mes 11, Arroyo Seco tenía 3 inquilinos activos. No era una victoria. Era una prueba de vida. En el mes 13, recibió aquel correo de un antiguo colega. Lo leyó, sintiendo una punzada de ironía. Lo guardó en una carpeta llamada referencia y no respondió. Benjamín visitó el lugar en el mes 15. Caminó por todo el perímetro en silencio. Se paró en medio de la nave principal, ahora limpia y funcional. Te llamé loco cuando nos conocimos, dijo finalmente. Lo hiciste. Estaba siendo impreciso, rectificó. No estás loco. Simplemente operas en un plazo que incomoda a todos los demás. Esa noche, en su apartamento minimalista con vistas a la ciudad, Isabel Romero no pudo dormir. La imagen de la mano de Diego, firme sobre aquel informe inútil, se repetía en su mente. Ella había ascendido, sí, pero el recuerdo de su propio silencio en aquella sala la perseguía. Cuando Vidal le encargó evaluar socios logísticos, lo hizo con una meticulosidad casi febril. Y entonces, en la lista corta, vio el nombre. Polígono Industrial de Arroyo Seco. Un escalofrío la recorrió. Buscó los registros. Se quedó quieta un momento. Los números eran sólidos. La puntuación de ubicación era la más alta. Decidió que iría a visitarlo personalmente. Arroyo Seco un jueves por la mañana era un hervidero de actividad. Encontró a Diego de pie frente a una pantalla de enrutamiento logístico. Su rostro no cambió al verla. Señorita Romero, dijo. No la esperaba. Fue intencionado, respondió ella. Recorrieron la instalación durante 40 minutos. Al final, ella se detuvo en la salida. Ha construido esto en menos de 2 años, 22 meses, dijo Diego. En su coche, se sentó sin arrancar el motor durante casi 1 minuto. La instalación no solo era adecuada. Era la mejor opción, por una diferencia abismal. El informe que presentó a Vidal fue impecable. Vidal leyó hasta que vio ese nombre. Su expresión se endureció. Cogió un bolígrafo y trazó una sola línea horizontal. Busca otro proveedor, dijo. Isabel lo esperaba, pero no pudo aceptarlo sin más. La recomendación se basa en un marco que usted aprobó. Si hay alguna deficiencia, quiero saberla. Vidal la miró con impaciencia. Mi razón, Isabel, es que esta conversación se ha terminado. No me hagas perder más el tiempo. Ahora sal de mi despacho. Ella salió de su oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentó en su escritorio y miró el mapa del corredor. Ahora lo entendía todo. Diego había ganado la partida antes de que empezara. Cogió el teléfono, sus dedos temblando ligeramente. Esto va a sonar extraño, dijo Isabel cuando Diego contestó. Pero creo que deberías saber que tu instalación va a ser eliminada de la lista, y no es por la evaluación. Va a por ti, Diego. Quiere hundirte. Hubo un silencio. Gracias por decírmelo, dijo Diego. ¿No estás enfadado? Estar enfadado no cambia la información. La información sí. Después de la llamada, Diego abrió su portátil y buscó el correo de Elena Vega, miembro del Consejo de Administración de Valero. Era una mujer de datos, no de emociones. Le envió un documento de 20 páginas. Sin carta de presentación, sin biografía, solo datos. El equipo de Nortecnia, una gran empresa, llegó a Arroyo Seco sin ser invitado. La jefa del equipo, Diana Fuentes, quedó impresionada. A la semana siguiente, envió una carta de intenciones para un contrato a largo plazo. Diego la firmó esa misma tarde. Mientras tanto, Elena Vega leyó el documento de Diego. La diferencia de costes era real, 2.3 millones de euros anuales. Llamó a Diego.
Me has enviado un análisis sin decirme qué quieres a cambio. Quería que alguien tuviera los datos correctos, dijo Diego. Lo que pase después no es decisión mía. Entonces, empezó la campaña de desprestigio. Alguien de Valero filtró a la prensa información falsa. 2 de sus inquilinos más pequeños cancelaron sus contratos. Diego no se enfadó. Llamó a su abogado, Ricardo Aguilar. En 36 horas, Ricardo rastreó la campaña hasta una cuenta autorizada internamente en Valero. Podríamos demandar por difamación, dijo Ricardo, pero esa no es la jugada, ¿verdad? No, dijo Diego. La jugada es la reunión del consejo. Isabel, que había decidido no volver a callar, preparó una presentación para el consejo sin la aprobación de Vidal. La mañana de la reunión, Vidal se sentó a la cabeza de la mesa, confiado. Elena abrió la sesión e invitó a Isabel a presentar. Ella expuso el análisis de costes. Luego, pasó a la segunda parte. La diapositiva mostraba la cronología de la campaña de desprestigio. La decisión de eliminar a Arroyo Seco de la lista, dijo Isabel con voz firme, no se basó en el rendimiento. Las afirmaciones en la prensa son falsas y se originaron desde una autorización interna de esta empresa. El coste de esa decisión es de 2.3 millones de euros al año, sin mencionar el riesgo legal. El silencio que siguió fue denso, pesado. Carlos se irguió. Esto es un circo. ¿Van a creer a un empleado despedido y a una analista con ínfulas antes que a mí? Esta empresa es mía, la construí yo. El consejo no dirige esta compañía, yo la dirijo. Elena lo miró fijamente. El consejo elige quién dirige esta compañía, Carlos, dijo, su voz tranquila pero cortante. Y el consejo revisa esa elección cuando se presentan pruebas de decisiones que exponen a la compañía a riesgos. Se volvió hacia los demás. Solicitó una pausa procesal. Carlos Vidal fue puesto en suspensión administrativa esa misma tarde. El contrato de Nortecnia con Arroyo Seco se finalizó el lunes siguiente. Isabel presentó su dimisión 6 semanas después. Se puso en contacto con Diego por correo, diciéndole que lamentaba no haber dicho algo antes. Diego respondió en una hora, diciéndole que estaba expandiéndose y que tenía problemas que a ella le podrían parecer interesantes. Ella fue un jueves por la mañana, 6 meses después. Lucas estaba allí, jugando con sus camiones. ¿Le traes café a papá?, preguntó. Y algunos números, dijo Isabel. Lucas asintió. A papá le gustan los números. Diego estaba de pie en el escritorio con el plano de expansión de la fase 2. La fase 2 es más grande que la original, comentó ella. La original era la prueba de concepto, dijo Diego. Este es el plan real. Ella lo miró. ¿Tenías el plan real cuando firmaste el primer contrato? Sí. Simplemente no podías decirlo en voz alta todavía. Diego la miró, y su silencio fue toda la respuesta que ella necesitaba. Comieron de pie en la acera, fuera de Arroyo Seco. De regreso, Lucas tomó la mano de su padre y luego, instintivamente, buscó la de Isabel. Ella tomó su pequeña mano sin comentar. Dentro de la oficina, Diego se asomó a la ventana. Los camiones de Nortecnia salían en una línea perfecta hacia el corredor este, donde las máquinas de construcción ya movían tierra para la autovía. Había comprado lo que nadie quería. Lo había construido mientras todos los que le dijeron que estaba acabado seguían creyéndolo. No era solo acero y hormigón. Era una respuesta silenciosa y rotunda a una frase dicha en una sala fría 2 años atrás. Vio al último camión cruzar la puerta, y luego se volvió hacia los planos de su escritorio, y siguió trabajando.